Hola, a continuación presentaré el caso de exportación de carne de bovino proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica a México, las medidas antidumping que nuestro país tuvo que utilizar y los resultados de esta práctica desleal por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Para entender este caso, primero debemos de saber que dumping es cuando un país exporta un producto subsidiado a precios menores al precio real de los productos. Entonces, las medidas antidumping son las medidas que ocupan cada país para proteger la competencia desleal. Esto es que son impuestos que se ponen a los productos mientras dure la competencia desleal. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales es la autoridad mexicana que opera el sistema de remedios comerciales. Y el sistema de remedios comerciales básicamente está dividido en dos partes. Por un lado tenemos lo que son las prácticas desleales, que son fundamentalmente el dumping y los subsidios, y que pueden dar lugar a la imposición de cuotas compensatorias. Y en segundo lugar, las medidas de salvaguardia, que son medidas que los países pueden adoptar para contrarrestar importaciones que ingresan a nuestro país en condiciones de comercio leal, pero que causan daño o amenazan causar daño a la industria nacional. Tal forma, las prácticas desleales, en esencia, como ya decía, el dumping y las subvenciones, son condenables de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial del Comercio cuando causan daño o amenazan causar daño a la industria nacional. Y hay que probar tres cosas. Primero, que existe la práctica desleal, es decir, que existen importaciones que ingresan a nuestros países que se benefician de subsidios otorgados por gobiernos extranjeros, o bien importaciones en condiciones de dumping, que son prácticas de las empresas que discriminan precios entre su mercado de origen y los mercados de exportación. Esa es la primera parte, el primer elemento que se tiene que probar. El segundo es que la rama de producción nacional en México está sufriendo un daño o que puede sufrirlo. Y el tercer elemento es que ese daño de la rama de producción nacional es consecuencia de las prácticas desleales. Entonces tenemos que demostrar el dumping o los subsidios, el daño y la relación causal entre esa práctica y el daño. Y esto es lo que nos da la pauta para poder adoptar cuotas compensatorias. La teoría detrás del dumping es que aprovechan esas condiciones, aprovechan el dumping para desplazar a sus competidores en los mercados de exportación y eventualmente quedarse con ese mercado y poder entonces determinar los precios. Esa situación es cada vez más difícil que se dé porque por la globalización, la competencia de muchas otras fuentes, pero las empresas con frecuencia recurren a prácticas de dumping. Entonces discriminan sus precios entre los mercados de exportación y su mercado nacional. La otra modalidad de prácticas desleales son los subsidios, también llamados subvenciones, que son contribuciones financieras de los gobiernos, cualquiera que sea la modalidad que adopten, y pueden ser contribuciones directas de dinero, transferencias de efectivo o en fin, transferencias de fondos en general, de fondos públicos, o la condonación o exención o la devolución de impuestos, mecanismos de financiación, por ejemplo, el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales,
o cualquier forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios, es decir, mecanismos gubernamentales que permiten mantener los precios a un determinado nivel. Bueno, nuestro caso fue publicado el miércoles 11 de agosto del 2010 en el Diario Oficial de la Federación y trata acerca de las cuotas compensatorias impuestas a la importación de carne de bovino fresca, refrigerada y congelada, originaria de los Estados Unidos de Norteamérica, por parte de la empresa Tysol Fresh Meat Inc. Bueno, nuestro caso nos habla ya de la resolución que se le ha dado, ya que el 28 de abril del 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución final de la inversión antidumping sobre las importaciones de carne y despojo comestibles de bovino originario de los Estados Unidos, dependientes al país de procedencia. Esta mercancía clasificada en estas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Nuestro caso nos habla acerca del monto sobre las cuotas compensatorias que serán referidas a $0.03 y $0.80 por kilo, sujetas a diversas condiciones de exportación en función de las empresas productoras o exportadoras que realicen la operación. Conforme a la resolución de cumplimiento de la decisión final, que fue el 15 de marzo del 2004 por parte del panel binacional en el caso México-Estados Unidos 00190402, se revisó la resolución final de la investigación antidumping que se refiere al punto presente. La decisión del panel confirmó en parte la resolución final y la devolvió a la autoridad investigadora para que llevara a cabo acciones congruentes con sentido de su decisión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1904.8 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el examen de vigencia de las cuotas compensatorias, publicado el 24 de abril del 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se determinó mantenerlas por 5 años más, contados a partir del 28 de abril del 2005. En la revisión de las cuotas compensatorias, hubo una solicitud por parte de Tysol Fresh Meat Inc. el 30 de abril del 2008, quien solicitaba el inicio del procedimiento de revisión de cuotas compensatorias con objeto de que se analizara el margen individual de discriminación de precios correspondientes a su operación de exportar a México y, en su caso, se modificara la cuota compensatoria vigente conforme a dichos márgenes. Tysol, el solicitante, manifestó que su principal actividad es solo producir y comercializar carne de bovino deshuesada, fresca, refrigerada y congelada. Por otra parte, se inició la revisión el 1 de enero y terminó el 31 de diciembre del 2008. Esto fue publicado el 21 de abril del 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Como comparecientes, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, AMEG, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNOG, y la Ganadería Integral Monarca, SADCB Ganadería Monarca, fueron comparecientes de la producción nacional, mientras que empresas importadoras nadie compareció. Se le dio una prórroga al grupo Tysol de 3 días para dar respuesta al requerimiento de información realizada por la Secretaría. La resolución preliminar, el 5 de marzo del 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dio la resolución preliminar. La Secretaría determinó continuar el procedimiento y mantener la cuota compensatoria sin ningún tipo de cambio. El grupo Tysol pide una reunión técnica de información, la cual se llevó a cabo el 24 de marzo del 2010. Esto para saber cuál había sido la metodología que la Secretaría utilizó para llegar a las determinaciones contenidas en la resolución preliminar, los argumentos y pruebas complementarias. El 21 de abril del 2010 comparecieron la CNOG y la Ganadería Monarca solo para presentar argumentos. Tysol presentó los argumentos y las pruebas complementarias para subsanar las deficiencias que la Secretaría identificó en la resolución preliminar. El requerimiento de información. El 4 de mayo del 2010 la Secretaría requirió a Tysol
para que aclarara y ejemplificara algunos aspectos sobre los ajustes aplicados al precio de exportación y el valor normal. El 19 de mayo del 2010, Tysol presentó la respuesta. La audiencia pública. El 27 de mayo del 2010 se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría la audiencia pública. Comparecieron los representantes y los asesores de Tysol, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos. No compareció ningún representante del gobierno de Estados Unidos, ni de la producción nacional. Según consta en el acta circunstanciada levantada con tal motivo, la cual constituye el documento público de eficiencia probatoria penal, de conformidad con los artículos 46, fracción primera de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. La opinión de la Comisión de Comercio Exterior, con fundamentos en los artículos 68, párrafo 3 de la Ley de Comercio Exterior y 16, fracción 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el 22 de julio del 2010 la Secretaría presentó el proyecto de resolución ante la Comisión de Comercio Exterior, el cual se remitió previamente. El secretario técnico de la Comisión, una vez que constató la existencia de quórum en los términos del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, inició la sesión. La autoridad investigadora expuso detalladamente el caso. No habiendo dudas ni comentarios, el proyecto se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad. La Secretaría de Economía es competente para emitir la presente resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 y 34, fracciones quinta y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además del artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Acuerdo del Dumping. Para la legislación son aplicables el Acuerdo del Dumping, la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, la LFPCA y la CFPC. Estos últimos de aplicación supletoria. En derecho y defensa y debido proceso, de conformidad con el acuerdo antidumping, la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, las partes interesadas de este acuerdo tuvieron la oportunidad de presentar sus posiciones, excepciones, defensas, alegatos a favor de su causa. La protección de la información fue confidencial. La Secretaría no podía revelar la información que las partes presentaron en este procedimiento de carácter confidencial, ni la misma se llegó a tal carácter. De conformidad con el artículo 6.5 del Acuerdo Antidumping, el 80 de la Ley de Comercio Exterior, el 149, 152 y 158 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. Como conclusión, el 11 de noviembre del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso sobre la vigencia de las cuotas compensatorias, el cual vencería el 29 de abril del 2010. Por otro lado, en marzo del 2010, la CNOG presentó una manifestación de interés. En consecuencia, el 21 de abril del 2010, la Secretaría inició el examen de vigencia, con objeto de actualizar el margen de la discriminación de precios. También dio inicio a la revisión de oficio de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de carne de bovino de los Estados Unidos. Sin embargo, el 31 de mayo del 2010, la CNOG se desistió de la manifestación de interés presentada, por lo que la Secretaría concluyó el procedimiento de examen y de revisión y eliminó las cuotas compensatorias impuestas a la importación de carne de bovino de Estados Unidos. En consecuencia, una vez eliminadas las cuotas compensatorias a la importación de carne de bovino de Estados Unidos, este procedimiento de revisión quedó sin materia sobre la cual resolver, por lo que es procedente su conclusión en la etapa que se encuentra. Por lo anterior, con fundamentos en los artículos 67, 68 y 70 de la Ley de Comercio Exterior, 99 del reglamento de dicha ley y 11.1 y 11.2 del Acuerdo Antidumping, se emite la siguiente resolución. Se declaró concluido el procedimiento de revisión de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de carne de bovino deshuesada, fresca, refrigerada y congelada originaria de Estados Unidos, independientemente del país de procedencia, provenientes de la compañía Tyson,
en virtud de que la cuota compensatoria fue eliminada. Esta mercancía se clasifica ahora en las fracciones arancelarias 0201.30.1 y 0202.30.01 de la TIGE. Se notificó a las partes interesadas esta resolución, además de que se comunicó la resolución a la Administración General de Aduanas de Servicio de Administración Tributaria para efectos legales correspondientes. La presente resolución entró en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial. Las prácticas desleales son extremadamente sancionadas alrededor de todo el mundo. En México, las cuotas compensatorias, como en el caso que acabamos de analizar, nos ayudan a tener un menor ingreso de productos extranjeros que afectan la producción nacional, ayudando a nuestros productores nacionales a tener un mayor desarrollo.